Hola, hola a todos. Les habla Juan Álvaro Casariego Solano, ingeniero civil, graduado de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña, hace un poco más de 13 años. La presentación de hoy quiero hablar sobre los estudios y diseños previos para la concepción de un proyecto de construcción de una edificación. Ese es el objetivo, la misión. Y esto va dirigido al público en general, a todo el público y también a los estudiantes que están en medio de una carrera afín a la construcción. A ellos también les interesa mucho esta entrega. Y desde luego, pues pasando por esa información vamos a llegar a lo que es el diseño estructural de esa misma edificación o de ese mismo proyecto de construcción. Siempre bajo la luz del reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR10, que es ley de la República. Bueno, empecemos entonces. Si usted como persona particular o como un empresario tiene un terreno y decide que es momento de construir su proyecto de construcción, una edificación, pues usted debe hacerse una pregunta. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde cojo? Pues entonces vamos a hablar un poco de esa pregunta. ¿Qué debe hacer? Pues lo primero que usted debe hacer es, si tiene su terreno, vamos a medirlo. Se debe medir el terreno. Se debe hacer un levantamiento y ahí sí les recomiendo que hagamos uso de un personal idóneo, profesional, especializado en el tema de mediciones de terrenos como son los topógrafos. ¿Y por qué es importante la medición? Porque usted requiere eh, plasmar en un plano las medidas precisas de su terreno, los cambios de dirección, la reducción de anchos, eh, exactamente tener el lindero de su predio, porque con eso usted logra dos cosas. Uno, estimar el área precisa, exacta de su terreno. Y dos, ese plano y esa información la va a requerir para el siguiente paso que corresponde a realizar un diseño arquitectónico. Y para eso necesita la ayuda de un arquitecto o una arquitecta. Usted como cliente le va a entregar esos planos del levantamiento del terreno y se va a sentar muy juicioso con el arquitecto o arquitecta y le va a dar todos sus requerimientos, qué es lo que usted quiere de su proyecto, cuántos niveles requiere o cuántos niveles usted desea, ¿no? Qué cantidad de oficinas, qué cantidad de cuartos, qué cantidad de baños, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el uso que usted quiere darle? Y entonces el arquitecto con todo su conocimiento, toda su preparación y todo su entendimiento de las normas va a hacer su trabajo y va a ser el mejor trabajo posible. Por eso ellos deben tomar este proyecto, los arquitectos, para que le pueda garantizar que sus espacios sean funcionales, que sean armónicos, que sean estéticos, que sean agradables, que tengan buen ambiente, buena luminosidad, etcétera, etcétera. Ellos son los profesionales para eso. Pues bien, el arquitecto, atendiendo todas sus solicitudes, filtrando también, porque ellos deben hacer un filtro de qué se puede hacer de lo que usted quiere y qué no se puede hacer. Entonces él va a estar conversando con usted mucho, mostrándole cuáles son sus requerimientos y de qué se puede hacer y cómo se puede plasmar o cómo se puede
llevar a feliz término sin incumplir las normas. Al final el arquitecto debe entregar un paquete completo de todos los planos. Sí, los planos con los que se va a construir también. Los planos arquitectónicos que son la planimetría o las plantas de los diferentes niveles, las fachadas, los alzados, los detalles y especificaciones técnicas. Al final ellos también entregan como un plus y como hoy en día una necesidad es el proyecto tridimensional para que usted pueda visualizar lo más aproximada posible a la realidad de lo que va a ser su proyecto. Pues bueno, esos planos son necesarios para la construcción, pero también esos planos deben llegar a manos del siguiente profesional en la siguiente etapa, un ingeniero. Un ingeniero con vasta experiencia, un ingeniero preparado, un ingeniero con el conocimiento que pueda tomar ese proyecto ya plasmado en la arquitectura y llevarlo a lo que es un modelo de la edificación donde pueda obtener las cargas, donde pueda dimensionar los elementos estructurales para que su edificación sea estable y soporte las cargas, tanto las cargas de servicio como las cargas inherentes a las fuerzas sísmicas por efecto de movimientos telúricos, y que él le garantice que no vaya a tener dificultades en un futuro, porque estamos hablando del patrimonio y estamos hablando también de las vidas humanas. Por eso el reglamento colombiano de construcción sismo resistente NSR10 es ley de la República, porque estamos hablando de un tema delicado. La construcción es un tema delicado. Bueno, la siguiente etapa tiene que ver con los estudios de suelos para su edificación. Les cuento que sin este estudio de suelos, sin el informe geotécnico, el ingeniero calculista o ingeniero civil que le va a diseñar su edificación estructuralmente hablando, no puede hacer nada. Por eso necesitamos los estudios de suelo. Si usted de pronto piensa, ¿será que es necesario el estudio de suelo? ¿Será que me puedo saltar este paso? ¿Será que con eso me puedo ahorrar unos pesitos? Le digo, no. Le voy a decir por qué no. Porque el estudio de suelos y el estudio geotécnico está plasmado en el reglamento de construcción colombiano sismo resistente NSR10 en el título H y es ley. Y entonces usted debe considerar hacer una exploración de su terreno. ¿Qué hay debajo de esa superficie donde yo voy a cimentar mi edificación? Para eso necesita un ingeniero geotecnista o un ingeniero con más de 5 años de experiencia que haya trabajado en el campo y que le pueda clasificar su terreno y que pueda hacer todo el proceso para que usted tenga la información completa. Con esa exploración, de acuerdo a la norma, a lo que dice la norma, se puede tener claridad de la estratigrafía de su suelo, es decir, la capa orgánica, qué tipo de material tiene, si es una arcilla, un limo, una arena. Entonces toda esa información es importante. Se sacan las muestras y se llevan al laboratorio para que luego el geotenista pueda tener todas las variables y todos los parámetros para poder definir las propiedades mecánicas de su terreno donde usted va a sentar, donde usted va a cimentar su edificación, y entonces con eso puede saber cuánto resiste su terreno y qué tanto se le puede deformar por acción de la carga aplicada. Es importante entonces el estudio de suelo y es norma y es obligatorio. Pero hablemos entonces qué es una exploración de suelo y cuántos sondeos y a qué profundidad. La exploración de suelos es empezar a hacer una auscultación del terreno donde usted va a cimentar, y eso corresponde a sondeos.
¿Y a qué profundidad debe bajar? Pues esto lo dice el título H en la tabla H311. Primero, empezando con la categorización de las unidades de construcción. La unidad de construcción puede categorizarse como baja, media, alta o especial. Y de acuerdo a esa categorización, pues entonces yo puedo definir la cantidad de sondeos y a qué profundidad debo hacerlo, porque debe hacerlo. Entonces, si usted tiene una edificación a construir que no supera los 3 niveles, la categoría es baja. Pero además, si la carga es menor a 80 toneladas, la carga máxima de servicio en todas las columnas de su edificación, entonces usted puede decir que es categoría baja. Si es una edificación entre 4 y 10 niveles, su categoría es media, entre 11 y 20 es alta y entre 20 y mayores a 20 es especial. Entonces, ya categorizado, usted ya va a poder decir, de acuerdo a la tabla H321, el número mínimo de sondeos que debe realizar y la profundidad a la que debe realizar esos sondeos. Entonces, si es categoría baja, usted debe realizar 3 sondeos como mínimo y cada sondeo debe profundizarse a 6 metros. Vamos por acá, si usted es categoría especial, como un edificio de 20 pisos o más, mayores a 20 pisos, usted debe saber que debe realizar 5 sondeos y que esos sondeos deben profundizarse a 30 metros, nada más y nada menos. Pero una norma también tiene un detalle, le da la oportunidad de que usted el 50%, el 50% de los sondeos realizados sean con recuperación de muestra. El 50% de esos sondeos sea con recuperación de muestra. También ajustado al reglamento, ¿no? Entonces mire que usted ya debe entender en este momento que sí debe hacer estudio de suelo, que debe realizar una exploración del suelo y que de acuerdo a la unidad de construcción, es decir, al número de niveles, a la carga, usted debe ya mentalizarse de que debe hacer mínimo 3 sondeos, mínimo, y va aumentando de acuerdo a la categoría. Listo, entonces quedamos claros en eso. Hay que hacer ensayos de laboratorio, sí, hay que hacer ensayos de laboratorio, peso unitario, que es la densidad del terreno en condiciones naturales. Por eso es que las muestras que se deben extraer deben ser muestras alteradas y también inalteradas para poder modelar el terreno en condiciones lo más aproximadamente a las condiciones naturales que existen. Y de ahí es que podemos extraer entonces la densidad del terreno, de ahí podemos hacer otros estudios, otros análisis, otros cálculos. Se debe hacer una caracterización del terreno, pues hay varios ensayos de laboratorio que se deben hacer para poder llegar a la caracterización del terreno, de los diferentes estratos, ¿no?, que se encontraron a lo largo de esa exploración, ¿no? Entonces, ya tenemos allí mucha información. Estamos hablando de ensayos de laboratorio necesarios. Entonces, usted utiliza un ensayo que es el ensayo de penetración estándar y es el equipo que les mostré. Pues bueno, se ha como generalizado de que para poder hacer el estudio de suelo se debe utilizar ese equipo. Bueno, hay otros ensayos, ¿no? Pero ese ensayo de penetración estándar se hizo y se usa para suelos granulares. Pero ¿qué pasa con los suelos que son arcillosos y finos, como los llamados suelos cohesivos? Pues la recomendación es que usted incluya en ese estudio de suelos, en esos ensayos, en ese paquete de ensayos, realizar un corte directo, porque no es lo mismo determinar las propiedades mecánicas de un suelo cohesivo con correlación del ensayo de SPT o de penetración estándar, que hacerlo directamente por el corte directo. O sea, que obtenerlo con el ensayo de corte directo no es lo mismo. Entonces ahí la recomendación a todos: si tienen suelos cohesivos, sí o sí hagan un ensayo de corte directo. Entonces usted no puede hacer la exploración con el SPT. Sí puede hacer la exploración con el SPT, pero recuerde que usted va a recuperar muestra, y esa muestra que sea inalterada
la va a llevar al laboratorio y va a hacer el ensayo de corte directo. Listo, con eso podemos saber la capacidad de resistencia a la compresibilidad del terreno y la capacidad de resistencia al corte del terreno, y también mediante otro ensayo podemos determinar lo que es el asentamiento de su terreno, es decir, cuánto se va a deformar por acción de una carga. Entonces toda esa información es importante y todo eso se extrae de los estudios de suelo. Al final el geotecnista debe entregarle un paquete completo con el informe geotécnico donde da sus recomendaciones, donde dice a qué profundidad debe cimentar, qué tipo de estructura de cimentación debe usar, porque dependiendo del terreno y dependiendo del tipo de estructura, pues la cimentación debe ser o superficial o profunda. Entonces toda esa información la da el estudio de suelo, exactamente en qué estrato debe cimentar. Le debe decir más o menos la geometría y recomendar la geometría de esa estructura de cimentación. Le debe también regalar los parámetros sísmicos que son inherentes al suelo. Y toda esa información es muy importante porque recuerden, el diseñador estructural, el ingeniero calculista, debe tomar toda esa información y con eso empezar a hacer su diseño estructural. Bueno, pero recuerde que también en temas de deformación del terreno y de asentamientos hay un límite en los asentamientos diferenciales. Mire, la tabla H491 le dice cuáles son los valores máximos de asentamiento. Si usted tiene una edificación con pórticos en concreto resistentes a momentos, como es lo más habitual, y usted tiene, por ejemplo, entre dos columnas una longitud de 6 metros, entonces mire que su asentamiento diferencial máximo debe estar dado con esta relación. L, que es la distancia entre esos apoyos, dividido entre 300. Estamos hablando que si usted tiene una separación entre columnas de 6 metros y lo divide entre 300, no puede ser más de 2 centímetros el asentamiento diferencial. Allí les dejo ese dato. Es importante siempre estar, en las obras hay que estar monitoreando eso, en las obras hay que estarlo monitoreando, pero cuando se haga el diseño, el estudio de suelos y las recomendaciones, siempre debe ser claro que el estrato que yo voy a aconsejar o recomendar como geotecnista para cimentar no se me vaya a presentar unos asentamientos o unas deformaciones del terreno que superen los límites de la norma, ¿no? Entonces allí le dejo ese dato. Por eso usted necesita un ingeniero especializado en el área de suelos. Por eso no nos podemos saltar el estudio de suelos, para que después nuestra edificación no tenga dificultades. Además, las instituciones encargadas de revisar y aprobar las construcciones en emisión de licencias de construcción le pide toda esta información. Si no la tiene, no lo avala. Hablemos de edificaciones de 1 y 2 pisos en el cumplimiento del título E de la NCR 10. También hay que tener en cuenta que hay edificaciones de 1 y 2 pisos que se puedan construir bajo ese título de la norma, que son estructuras o son edificaciones de 1 y 2 pisos que se construye con muros estructurales o con muros confinados. Pues se debe garantizar que sea un tipo de edificación de este tipo para que se ajuste al título E de la norma. Que el largo de la edificación no sea más de 3 veces el ancho de la edificación. Garantizar siempre verticalidad o continuidad vertical más bien en los muros que van a ser muros de carga. Que la cantidad de muros sea la mínima necesaria para poder atender las solicitaciones de las fuerzas sísmicas, sea una edificación resistente, y que si usted tiene mampostería confinada debe garantizar diafragma en todos los niveles, que todo esté totalmente amarrado y que todo se mueva como un solo elemento. Eso es lo que se quiere, por eso se requiere que sea monolítico. Si usted cumple esas condiciones, que es lo que dice aquí E131, para poder garantizar el sistema de resistencia sísmica de su edificación de 1 y 2 pisos en la aplicación del título E, pues le digo que usted en su cimentación no necesita hacer los estudios de suelo anteriormente mencionados, pero ajustándose a las condiciones de ese título E. Pero sí
La norma le obliga en el título E, en E211, a realizar una investigación mínima de su suelo. Debe verificar que la zona donde usted quiere construir las construcciones aledañas no tenga problemas de suelo, ni agrietamientos, ni compresibilidad excesiva, ni expansión, etcétera, etcétera, que no tenga problemas las edificaciones. Porque si usted hace la investigación y ve que las edificaciones donde usted adyacentemente quiere construir tiene problemas, pues usted tiene que hacer como un alto y decir, bueno, aquí no puedo omitirme el estudio de suelos. Pero mire que además le dice, vea, además si usted puede cumplir estas anteriores condiciones, que no tiene problemas en el terreno, usted debe hacer obligatoriamente un apique, es decir, la exploración del terreno a 2 metros de profundidad, una excavación. Y con la excavación usted puede revisar exactamente qué tipo de materiales tiene, estratigrafía, si hay rellenos, si hay materiales con problemas, o si efectivamente usted puede encontrar un terreno donde usted puede cimentar su estructura de 2 pisos y no tener ninguna clase de dificultad. Es un terreno que sea resistente. Bueno, si usted cumple con eso, hace la exploración y todo, estamos seguros, usted puede seguir adelante y no necesita hacer un estudio de suelo como el que le mencioné anteriormente, que es el que cita el título H. Pero si tiene alguna dificultad, no cumple alguna de estas condiciones, pues usted debe realizar el estudio geotécnico del título H que se mencionó anteriormente. Estas son las condiciones que no se cumplen y que le obligan a que el título H se active para su estudio de suelo. ¿Listo? Las edificaciones de 1 y 2 pisos ajustados al título E de la norma debe garantizar en su cimentación que sea un diafragma, que esté totalmente amarrado. Y recomendación es que las uniones sean totalmente monolíticas, que todo esto sea monolítico, pero si usted va a construir por fases, por tramos, un día hace la mitad y el otro día hace la otra mitad, garantice de que el nudo no le quede por la mitad o le quede el corte del vaciado por acá, por esta cara, no, hágalo a tercios. Es decir, usted va a vaciar, entonces haga el corte a tercios, dejando libre un tercio antes del nudo. No lo deje por acá, no lo deje dentro del nudo un corte. Esa es la recomendación que le doy. Sigamos entonces. Entonces, ¿en qué consiste el diseño estructural de una edificación? Para eso, pues entonces le voy a contar que en lo que consiste un diseño estructural y todo lo que lleva es que el ingeniero calculista debe comenzar de acuerdo al diseño arquitectónico, debe comenzar a establecer qué sistema estructural debe utilizar, es el más recomendable. Tiene que empezar a localizar los elementos de apoyo o columnas de tal manera de que no le interfiera con espacios, que no quede en un corredor atravesadito, que no quede atravesado en un cuarto, que no quede atravesado en la sala, etcétera, etcétera. Es una labor muy importante que debe hacer el calculista para poder garantizar también la funcionalidad de los espacios, pero también que cumpla con la normativa. Se debe predimensionar los elementos estructurales de acuerdo a la ubicación de las columnas, el espaciamiento entre apoyos o columnas va a redundar en qué tan es alto o qué tan grande es el espesor de su losa o viga. Por eso es importante también la localización de los apoyos. Entre menos cantidad de columnas tenga, entre más espaciamiento usted tenga entre columnas, le digo que ahí le va a castigar más lo que va a ser el espesor de su losa o de su viga, para que también lo tenga muy presente. Se debe definir el tipo de losa de entrepiso. Se deben definir los parámetros sísmicos. Bueno, me voy a devolver un poco. La losa de entrepiso es definir si va a ser una losa maciza reforzada en una dirección, en 2 direcciones, si va a ser una losa aligerada, reforzada, nervada en una o en 2 direcciones y qué tipo de aligeramiento va a utilizar. Además que existen otros tipos de losa que hoy en día se está utilizando con lámina colaborante en steel deck. Eso lo debe definir.
Los parámetros sísmicos se heredan del estudio de suelo y se debe verificar por usted, por el calculista. Por el calculista, no por usted, sino por el calculista. Además, se debe hacer un modelo tridimensional de la estructura en un programa computacional para poder modelar las cargas y empezar a sacar información importante para el diseño. Se debe realizar un análisis de carga, ya entendido cómo va a ser su estructura, la configuración, el predimensionamiento de sus elementos estructurales. Usted comienza ya a analizar qué carga es la que se va a mover en su edificación. Se determina el peso de la estructura y comienza a hacer los siguientes análisis, que es el análisis sísmico. Bueno, usted debe establecer entonces qué método de análisis sísmico se ajusta su estructura de acuerdo a las condiciones del título C de la norma. Debe realizar un espectro de diseño. Posteriormente debe determinar el periodo fundamental de la estructura y hacer un chequeo de ese periodo de tal manera que cumpla de acuerdo a las consideraciones de la norma, del título C de la norma. Definir qué tipo de irregularidad tiene su edificación en planta, en altura, torsional. Realizar un chequeo de las derivas de la estructura. Determinar las fuerzas sísmicas reducidas, que van relacionados con las irregularidades del punto 9. Determinar de acuerdo al título B qué combinaciones de cargas deben estar involucradas en su cálculo, el cálculo de las cargas, y diseñar bajo una envolvente de diseño. ¿Qué es la envolvente? Toma todas las combinaciones y los efectos ortogonales de acuerdo al sismo y todo lo mete en una sola bolsa, de tal manera de que la demanda de carga por diseño sea la de la envolvente. Después de todo eso, en el modelo tridimensional y computacional, se puede extraer la información necesaria para poder determinar el refuerzo que debe tener sus columnas, realizar un diagrama de interacción de las mismas columnas, revisar el refuerzo a flexión axial, es el refuerzo longitudinal que debe llevar las columnas, y también estimar el refuerzo por cortante para las columnas. Se debe determinar cuáles son las fuerzas cortantes que van a impactar sobre las columnas, compararlas con una fuerza límite cortante que establece también la norma, y también identificar que cumpla unas condiciones dependiendo de la zona de amenaza sísmica en la que se encuentra la edificación, porque el refuerzo por cortante también debe cumplirse una cantidad mínima. Realizar el refuerzo por flexión y torsión para las vigas, realizar el diseño por flexión de los nervios, el diseño por cortante de las vigas y los nervios, realizar el diseño de las cimentaciones de acuerdo a lo especificado en el estudio de suelos, y realizar el diseño de las escaleras y elementos no estructurales, que no lo incluye ahí. Con eso usted va a realizar sus planos y memorias de cálculo, las cuales le debe entregar al cliente y también le debe entregar a la curaduría o a la oficina de planeación, para que posteriormente puedan aprobar el proyecto y emitir una licencia de construcción. Listo, voy a hablarles un poco del sistema estructural muy rápidamente. Bueno, la norma en el título A, en A32, define 4 tipos de sistemas estructurales de resistencia sísmica. Usted tiene que revisar. Eso ya usted lo revisó inicialmente, ¿cierto? Eso usted lo revisa inicialmente. De acuerdo a la funcionalidad de su estructura, a la economía de su estructura, ¿cierto? A la importancia que tenga su estructura, usted define qué sistema debe utilizar: sistema combinado, sistema de muros de carga, sistema dual, sistema de pórtico resistente de momentos. Usted lo define. ¿Eso lo define quién? El calculista. Voy a hablarles un poco del predimensionamiento de elementos estructurales. ¿Por qué voy a hacer énfasis en esos predimensionamientos? Porque uno, como diseñador de estructuras, se ve enfrentado a situaciones en donde los clientes les hace críticas de por qué mi columna me quedó tan grande, por qué mis vigas me quedó tan grande, ¿cierto? Bueno, eso hay que tocarlo, hay que tratar de mostrarlo aquí. Yo sé que algunas cosas, algunas personas no lo van a comprender muy bien, pero sí por lo menos que sepan más o menos qué dimensiones debe tener mínima sus elementos estructurales, su columna y su losa, para que usted ya pueda estar más tranquilo y pensar que no le están sobredimensionando su estructura.
Las columnas. Las columnas tienen una dimensión larga y una ancha. O pueden tener la misma arista, es decir, que sea una columna cuadrada. ¿Qué dice la norma para estructuras que se van a construir en zona de amenaza sísmica baja o intermedia? La menor dimensión de la columna no puede estar por debajo de 20 centímetros. Pero, ojo, garantizando de que el área de la sección bruta, o sea, el área de la sección completa de la columna, esta área, no esté por debajo de 625 centímetros cuadrados. Ojo, que una columna de 20 por 30 es de 600 centímetros cuadrados. Está por debajo de la exigencia de la norma en el título C para zona de amenaza sísmica baja y intermedia. Entonces, si usted va a colocar como mínima dimensión 20 centímetros, debe saber que requiere más de 30 centímetros en la dimensión larga de la columna para poder cumplir esta consideración de norma. ¿Listo? Porque por ahí uno ve en algunas estructuras que inclusive en zona de amenaza sísmica intermedia hacen columnas de 20 por 20. ¿Sí me hago entender? O de 20 por 30, ya no cumple. ¿Ok? Si estamos en zona de amenaza sísmica especial, la menor dimensión de la columna debe ser 25 centímetros. Pero ojo, garantizando de que el área de esa columna sea mayor o igual a 900 centímetros cuadrados. Recomendación. Les hago esa recomendación para que ustedes lo comprendan por qué las columnas van a ser un poco más grandes. Yo sé que todo eso impacta en el presupuesto, en el costo de la edificación, pero hay que entender que esto es ley y que debemos cumplirla, que no podemos atentar con la estructura. Necesitamos estructuras que sean capaces de resistir fuertes movimientos telúricos, garantizando la integridad de las personas que van a ocupar esa edificación. Vigas, ese es otro tema. Y ahora les estaba hablando un poco de que la altura de la viga, el espesor de la losa o viga, está relacionado con la separación de columnas. Sí, si usted quiere hacer en su estructura poquitas columnas, entonces recuerde que la separación de entre columnas va a ser mayor. Y eso va a impactar directamente en la altura de su viga o de su losa, ¿cierto? Y eso también es costoso. Entonces, para que lo tenga presente, aquí la norma en el título C, en la tabla C95A, le muestra a usted cómo puede estimar o cómo puede calcular usted la altura o espesor de su viga, de tal manera de que no sea necesario calcular deflexiones, es decir, el desplazamiento o deformación que puede tener esa viga por efecto de la carga, porque esas deflexiones van a generar que sus muros puedan tener problemas, ¿cierto? Entonces, garantizando que no se generen deflexiones grandes o excesivas, siempre y cuando usted vaya a soportar elementos que no sean susceptibles a dañarse, como elementos livianos. Entonces, si usted tiene, por ejemplo, una longitud entre apoyos de columna de 6 metros y la condición de apoyos con un extremo continuo, usted debe saber que debe dividir 6 metros entre 18.5, ese le está dando más o menos 32 centímetros. Si usted ve que su viga fue dimensionada con una altura de 30 centímetros, pero aquí dice que son 32, ya no cumple la norma, va a tener problemas de deflexiones. Muy seguramente los muros se le van a fisurar, se le van a agrietar, se le van a fisurar. Entonces, esa es la recomendación, y para que podamos entender por qué las vigas no son de 20 centímetros como muchos sugieren. Ay, ¿por qué la viga no me quedó de 20 centímetros? Es que el maestro me dijo que debía ser de 20 centímetros. No puede ser de 20 centímetros. Listo, mi recomendación es que si le dio 32 centímetros, mínimo llévelo a 35 centímetros altura de viga. Si se puede, ojalá llevarlo a 40, mucho mejor. ¿Por qué? Porque la norma le dice a usted en la tabla CR95 que si usted va a soportar elementos frágiles susceptibles a dañarse, utilice esta tabla. Si aquí no lo va a utilizar, muy bien, utilice esta tabla, pero aquí los espesores son mayores. Y considera, ojo con lo que voy a decir,
La especificación de muros de elementos no estructurales del título B de la norma los considera como elementos frágiles, susceptibles a dañarse, como los elementos de mampostería. Entonces también hago la claridad. Usted hace el mismo ejercicio, longitud entre apoyos o entre columnas de 6 metros, condición de apoyos con un extremo continuo. Usted quiere dimensionar la altura de su viga y mire que aquí usted le va a dar 6 dividido entre 12, 6 metros dividido entre 12 le va a dar 50 centímetros. Mire la diferencia entre los 32 de esta tabla y los 50, es decir, esta es más responsable. La altura de su viga es de 50. Entonces yo le recomiendo, váyase, trabaje con 35 o 40, pero no se venga tampoco a los 50. Bueno, eso es una recomendación. Ya eso depende de cada calculista. ¿Quedó claro? También las vigas se pueden dimensionar en su ancho, porque ya hablamos de la altura, ahora su ancho. Si estamos en zona de amenaza sísmica y baja o intermedia, el ancho de su viga no debe ser menor de 20 centímetros. Ojo, nosotros usualmente utilizamos esta fórmula para poder estimar el ancho de la viga en relación a la altura. El ancho de la viga debe ser mayor o igual a las 2/3 partes de la altura de la viga. Pero ojo, nunca estando por debajo de esta consideración de 20 centímetros mínimos de ancho de viga para zona de amenaza sísmica baja e intermedia. Vamos a ver ahora más adelante que esos anchos van a verse comprometidos de acuerdo al refuerzo que van a llevar los elementos que van a ser cargados en esas vigas o también en las columnas. Recuerde que las vigas van a recibir los nervios o viguetas y entonces el refuerzo que va a llevar el nervio que se va a amarrar en mi viga, hay que garantizar una longitud de anclaje. Entonces este ancho de esta viga también puede ser cuestionado de acuerdo a esa longitud de anclaje. También hay que tener esa claridad. Y lo mismo pasa con las columnas. Mi columna va a ser amarrada por una viga porque la viga la va a transmitir carga. El refuerzo que lleva esa viga que va a recibir la columna con una escuadra o con un refuerzo a 90 grados estándar debe garantizarse una longitud de anclaje. Entonces, si yo coloco una columna de 20 centímetros y llevo una varilla de 5 octavos como máximo, ojo que ya no le va a cumplir la longitud de anclaje. Ahora les toco el tema. Si estoy en zona de amenaza sísmica alta, el ancho mínimo de esa viga debe ser 25 centímetros. Y aquí hay unas consideraciones que están en relación a la ubicación con la columna. Bueno, no voy a hacer mucho énfasis allí. Bueno, hablemos de la longitud de anclaje y las dimensiones de elementos estructurales, porque hay una relación muy íntima. Resulta que yo tengo mi refuerzo de viga. Ese refuerzo de viga va a terminar en la cara de una columna. Recuerde que la viga monta sobre la columna. Si el refuerzo de esa viga es de media, de 5 octavos, de 3/4, de 7 octavos, pues esta longitud de desarrollo para el anclaje mínimo que pide la norma va a verse afectado. Y el ancho, es decir, la dimensión larga de la columna donde se va a desarrollar esa barra, debe ser el mínimo posible para que se pueda desarrollar esa longitud. Ya lo voy a explicar. Si estoy en zona de amenaza sísmica baja o intermedia, la longitud de desarrollo tiene una sección crítica más amplia que va con la cara a la columna, pero si estoy en zona de amenaza sísmica alta, pues entonces ya la sección crítica donde se desarrolla esa longitud de anclaje pues se va a reducir un poco. Ok, les voy a explicar entonces primero las dimensiones de los ganchos estándar con el que termina el refuerzo de nervios en vigas y de vigas en columnas. Si yo tengo una varilla o un refuerzo de media, el gancho a 90 grados, este gancho a 90 grados, este valor de A mínimo debe ser de 20 centímetros. Si es de 5 octavos, de 25. Si es de 3/4, de 30 y así sucesivamente. Solamente planteamos hasta pulgada para edificaciones. En algunas edificaciones muy grandes, como tipo de unidad de construcción especial, muy seguramente usted va a necesitar hasta 1/4 pulgada.
Bueno, y otros usos que son más demandantes como bodega. Bueno, ya eso es otro tema. Ahora sí, miremos los anchos mínimos de columna y altura de vigas, que va relacionado con eh, el gancho de 90 que le acabé de mostrar. ¿Cuál es la altura mínima de columnas si yo estoy diseñando un elemento estructural con un concreto de 3000 psi y con un refuerzo en cumplimiento de la norma de las normas técnicas colombianas de 60 KSI o 60.000 PSI? Pues vea, si usted tiene un refuerzo que va a terminar en su columna, por ejemplo, que es varilla número 4 o media, mínimo usted debe cumplir esta condición de la mitad. Eso es lo que yo recomiendo. Pues ya hay que estudiar las condiciones, si no cumple una condición A o B, o si la cumple, o si solamente cumple la condición A de acuerdo a la norma que lo especifica en el título C. Pero aquí les voy a hacer una recomendación muy general, muy global. Váyase al menos con esta, con la columna de la mitad. Y entonces usted puede saber cuál es la dimensión mínima de su columna, es decir, la dirección donde se va a desarrollar ese refuerzo, esa barra, cuál es la dimensión mínima para poder garantizar la longitud de anclaje. Si usted tiene varilla de 5 octavos, mínimo usted necesita que la dimensión donde se va a desarrollar esa columna sea de 29, de 30 centímetros. No vamos a trabajar 29, sino 30. Esa columna debe tener mínimo 30. Si usted va a desarrollar una barra de 3 cuartos, mínimo debe ser 35. Entonces mire que si usted me coloca una columna de 20 centímetros, aunque esté cumpliendo la norma en ese aspecto, ya no va a cumplir la norma en la longitud de anclaje si tiene una varilla de 5 octavos. Usted necesita mínimo 30 centímetros, no 20 centímetros, le va a hacer falta. No se va a poder desarrollar efectivamente el anclaje de esa barra, y eso es un problema. Además, la altura de las vigas, que va relacionado con la longitud de los ganchos estándar a 90 grados. Si yo tengo una varilla de 5 octavos, la altura de la viga mínimo debe ser de 30 centímetros. Si yo tengo una varilla de 3 cuartos, la altura mínimo de esa viga debe ser de 35.5, pongámosle 40. Entonces mire que esas dimensiones de las vigas pueden modificar por el refuerzo. Si por acción de la carga usted le da varilla de 3 cuartos, que se debe especificar en su viga, usted debe entender que debe desarrollar en la columna un anclaje para varilla de 3 cuartos donde su dimensión mínima de columna debe ser 35 centímetros. Entonces mire, usted predimensionó, por ejemplo, una columna de 30. Ya no le sirve esa dimensión, sino que tiene que irse a la de 35 centímetros para garantizar longitud de anclaje. Por eso les digo que el predimensionamiento que anteriormente vimos de esa columna y de esas vigas va en relación también al refuerzo y puede modificarse. Muy seguramente usted predimensiona con una medida y en su diseño termina con otra. Por eso es que mis estructuras deben quedar un poco más robustas. Les aclaro, a los que de pronto hacen la crítica de que, pero por Dios, esa estructura quedó esa columna tan grande. Sí, es de impresionar, pero es de entender que estamos cumpliendo con la norma, que es ley de la República. ¿Listo? Bueno, ahora voy a hablarles de este tema, que es el costo de los estudios y diseños. Quería llegar acá porque es una situación a la que nos hemos enfrentado todos los ingenieros que hacemos diseño, también los arquitectos que hacen diseños y los ingenieros que realizan estudios geotécnicos. Pero le voy a hablar únicamente del diseño estructural. Esto que ven aquí es la carátula o la portada de Construprecios del año 2009, de marzo del 2009. ¿Qué tiene que ver eso? Pues resulta que ahí en Construprecios se establecen los precios unitarios, los valores unitarios de las construcciones en Colombia en el momento. Pero aquí les voy a hablar del apartado únicamente de estudios y diseños. Si nosotros nos enfocamos en lo que es diseño estructural de edificaciones,
vemos que en el año 2009 el valor unitario de diseñar era de 7.431.51 pesos. Que si usted va a realizar el diseño estructural de una edificación de 4 niveles, donde digamos tiene 12 metros de promedio, ¿no? Promedio. Tiene 12 metros de fondo y 7 de ancho. A usted le va a dar que el área es de 77 metros cuadrados. Pero si usted va a diseñar 4 niveles, el área es 308 metros cuadrados. Es lo que usted va a diseñar, 308 metros cuadrados para esa edificación de 4 niveles. Si usted multiplica la cantidad del área entre el valor unitario del año 2009 por el concepto de diseño estructural, le va a dar que su diseño no debe valer menos de 2.288.905 con precio del año 2009. Ahora, actualmente, cuando uno cotiza este tipo de edificaciones con este tipo de área, uno no puede colocar estos valores unitarios. Realmente uno está bajando el valor unitario del metro cuadrado de diseño. Uno le dice al cliente, vea, se lo diseño entre 1.500.000 y 1.800.000. Entonces el cliente le impresiona un poco y se apartan porque eso es muy costoso. Bueno, yo sé que la situación económica está siempre un poco complicada, pero recuerden que todos los años siempre va a haber situaciones en la economía. Pero mire que estamos hablando de precios del año 2009 y que aún en el año 2023 no estemos cobrando ni siquiera el valor unitario del diseño con el precio del 2009 es algo que nos debe poner a reflexionar. Cuando le digan a un ingeniero que le cotice el diseño estructural, que cuánto le cobra, yo sí pido de pronto que tengamos un poquitico de consideración, porque es que el ingeniero ha estudiado, tiene la experiencia, se ha capacitado, incluso algunos tienen posgrados, son especialistas, y entonces debemos considerar que si le está cobrando un valor, no le pongamos precio al trabajo de la gente. Mire que estamos cobrando por debajo de lo que se cobraba en el año 2009. Entonces esto es como un llamado, ¿no? Eso es como una sensibilización, una reflexión al público en general de que los diseños incluso no valen lo que le cobra porque está por debajo, pero por lo menos el ingeniero que contempla la situación económica del momento no les cobra tan caro, les cobra lo mínimo posible para que él pueda tener sus ganancias, sus utilidades, poder mantener la empresa, poder mantener el personal quien está diseñando, pagar sus compromisos, etcétera, etcétera. ¿Listo? Esa es como la sensibilización. Bueno, ya me voy despidiendo. Recuerde que les habló Juan Álvaro Casadiego Solano, ingeniero civil. Si necesitan o tienen cualquier duda o una inquietud o requieren algún servicio de los que aparecen aquí, mi teléfono es 317-853-6915 o al correo ing.juancasadiego@hotmail.com. Ahí me pueden encontrar, me pueden ubicar y los estaré atendiendo. Les agradezco mucho su atención. Espero que esto sea de una gran utilidad y que Dios los bendiga.